No deberías estar aquí. Tuve muchas cosas que hacer durante la pandemia de COVID. Mi padre falleció de una enfermedad no relacionada y el encierro me estaba volviendo loco. Siempre había sido un poco paranoico, pero estar encerrado en casa hizo que todo subiera a 11. Mi casa se convirtió en una prisión improvisada, un manicomio donde se suponía que yo era mi propio cuidador. No tuve muchos problemas para cambiar al trabajo remoto. De todos modos, por lo general trabajaba exclusivamente con clientes extranjeros, así que lo único que realmente cambió fue el software, la silla y mi experiencia previa en renderizados. Pero a medida que los días se convertían en semanas, se hacía cada vez más obvio que no estaba bien. Dormía entre 2 y 12 horas por noche, y sin un patrón discernible. Me despertaba llorando sin saber por qué. A veces ni siquiera podía abrir la puerta del baño, ya que me engañaba a mí mismo, creyendo que podría haber alguien al otro lado. Después de haber perdido a mi padre, me sentía más mortal que nunca. Las noticias, internet y la radio decían lo mismo. Salir a la calle fue el final, y en ese momento de mi vida no podía soportar más muertes. Todo se siente diferente cuando te ves obligado a quedarte adentro. Las paredes parecen estar más cerca y se te aprieta el pecho. Se siente como si el aire se volviera más delgado, calentador. Puedes sentir que tus respiraciones entran en tus pulmones, pero no te sostienen. Tus chucherías y adornos parecen recuerdos de un lugar al que no puedes volver. Una burla, como muescas en la pared de una prisión. A veces, cuando dormía, me olvidaba de lo que estaba pasando. Al despertar, la pesadilla caía sobre mí como una roca, sacándome el aire de los pulmones. Cada vez tenía más miedo de irme a dormir, como si esa roca fuera a volverse lo suficientemente pesada como para aplastarme. Y sin embargo, todo era mejor que salir a la calle, entre los demás. No podía dar un paso fuera de mi puerta. Incluso si el confinamiento se levantaba ese mismo día, no había forma de convencerme de que todo iba a estar bien. Nada estaba bien, y no lo sería por algún tiempo. Mi colega, Dana, fue la primera en darse cuenta. Había estado despierto durante unas 53 horas. Me llevó a una charla después de una reunión remota, diciéndome que parecía enfermo. Me derretí. Derramé mi corazón sobre cualquier cosa y todo, apenas formando una oración coherente en el camino. Si alguien me pidiera que recordara lo que dije ese día, solo podría aventurarme a hacer una conjetura. Dana trató de entender, pero debió darse cuenta de que esto estaba por encima de su nivel salarial. Lo entiendo. Es mucho en este momento. Es mucho para todos nosotros, dijo. Podría ser el momento de hablar con alguien. Me recordó que teníamos un acuerdo con uno de nuestros principales socios, Hatchet Pharmaceuticals. Ellos se encargaron de nuestro seguro médico, que también incluía tratamiento de salud mental. De hecho, lo habían ampliado desde el inicio de la pandemia. Tienen un programa de asesoramiento a distancia. Simplemente use el inicio de sesión de su empresa y regístrese para una sesión. ¿Qué te parece? No había mucho que decir. Estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Rellené un cuestionario y recibí una respuesta en un par de horas. Me enviaron un enlace a una aplicación de calendario y pude elegir un nombre de una lista. Había un par de descripciones breves de cada consejero disponible, lo que me dio un poco de información sobre qué tipo de persona eran. Había un hombre llamado Gareth, que tenía un calendario vacío. Era extraño. Fíjate, cada consejero podría estar ordenado por antigüedad y número de pacientes, y Gareth estaba en la cima. Era por un buen margen, su empleado más experimentado. Entonces, ¿cómo podía su agenda estar tan vacía? Me inscribí para una sesión con Gareth al día siguiente. Sentí como si una piedra se asentara en la boca de mi estómago. Estaba nervioso y ni siquiera sabía por qué.
Tal vez fue la perspectiva de un cambio de rutina lo que me asustó, o tal vez fue la idea de abrirme a un extraño. De cualquier manera, me afectó mucho más de lo que pensaba. Fui de un lado a otro para cancelar todo. Deambulé como un gato sobre un techo de hojalata caliente, sintiendo cómo se cerraban las paredes. Terminé en el suelo, jadeando, acurrucado como una pelota. Solo quería que se acabara. Me tomé un día libre del trabajo para tener mi primera sesión. Era poco más de la hora del almuerzo. Había preparado una taza de Earl Grey y un panecillo de canela en el microondas como comida reconfortante, pero eso no impidió que me temblaran las manos. Aparece una ventana emergente en mi pantalla con un logotipo de girasol azul. Hacer clic en el botón Conectar fue como sumergir mi corazón en agua helada. Gareth apareció en un pequeño video. Era un hombre de unos 50 años con el pelo peinado hacia atrás. Tenía cejas pobladas, una perilla recortada y una camisa blanca con corbata negra. Parecía que estaba en una gran oficina con ventanas abiertas y anchas. Tenía un aspecto agradable, airoso. Buenas tardes. Me alegro de que hayas podido hacerlo. Es difícil dar ese primer paso en un nuevo camino. Realmente lo es, dije. Nos turnamos para hablar de nosotros mismos. Compartimos nuestros nombres, nuestras profesiones, nuestra edad y un poco sobre nuestras familias. Gareth tenía 57 años y había trabajado como profesional de la salud mental durante 23 años. Tenía 2 hijos que vivían en Filadelfia, al igual que mi madre. Pasamos un tiempo hablando sobre cómo nos habíamos adaptado a la pandemia y cómo nos sentíamos al tener que quedarnos adentro, usar máscaras y la forma en que afectaba la forma en que mirábamos a otras personas. Apenas me di cuenta, pero Gareth me había hecho revelar accidentalmente mis problemas, sin que yo me diera cuenta. Era bueno, muy bien. Le había contado lo difícil que se sentía mi vida, que me sentía atrapado en mi propia casa, pero que el exterior era aún peor. Lo estás describiendo como si estuvieras navegando en una sartén en un mar de fuego, como si no hubiera salida. Eso debe ser estresante. Dio en el clavo. Se sentía desesperado, como caer en espiral por un desagüe negro, pero él solo sonrió y asintió. Podemos trabajar con esto. Decidí ver a Gareth 2 veces por semana. Podía reservar cuando quisiera. Su calendario estaba abierto de par en par. Quise preguntarle al respecto, pero no lo hice. Había una parte de mí que no quería ser demasiado personal. Gareth parecía simpático, pero también estaba haciendo su trabajo. Me pidieron que me sentara junto a una ventana abierta durante las horas de trabajo como ejercicio. Una forma de acostumbrarse a los sonidos del mundo exterior. Fue angustioso. Cada vagón que pasaba se sentía como un tren de carga, y cada voz perdida de un transeúnte se sentía como una amenaza. Pero poco a poco, día a día, se convirtió en ruido de fondo, y con eso, el mundo empezó a sentirse un poco más grande. Las paredes volvieron a respirar. Durante las siguientes sesiones con Gareth, probamos un par de ejercicios nuevos, dejando la ventana abierta cuando dormía, dejar la puerta de entrada sin llave durante las horas de trabajo, y en nuestra 4ª sesión, me pidió que probara algo nuevo. Aproximadamente media hora al día, justo antes de que te vayas a la cama, quiero que abras la puerta de tu casa. Párate o siéntate allí, disfrutando de los sonidos de la ciudad. Esa noche lo intenté. Abrí la puerta principal y me senté. Traté de registrar mentalmente todo lo que veía, una cosa a la vez. La pasarela por la carretera, el patio de recreo mal cuidado. Conté los coches, las ventanas de los edificios cercanos, los postes de luz, los parquímetros. Dediqué un pensamiento consciente a observar las cosas desde una nueva perspectiva. Pero a pesar de todo, lo único que me hizo querer volver a entrar
fue ver a otras personas. No era solo la amenaza de una pandemia que se propagaba. La gente me parecía nefasta, de mala voluntad, siluetas oscuras que deambulan en la noche. Sus deseos tienen un misterio. Si las noticias eran un indicador de algo, todo el mundo luchaba por llegar a fin de mes. Todo el mundo era un asaltante en potencia. En el mejor de los casos, eran indiferentes. Tal vez me equivoqué en todo. Tal vez no fue el virus que me cerró la garganta el mayor problema. Tal vez el verdadero problema había sido la gente todo el tiempo. Al mirar las formas sin nombre que me miraban desde las ventanas al otro lado de la calle, ese sentimiento se sintió más verdadero que nunca. Cuantas más sesiones tenía con Gareth, más me daba cuenta de que mis prioridades estaban cambiando. Estaba dejando de lado mis tendencias claustrofóbicas, pero no pude evitar sentirme amenazado por la gente del vecindario. Gareth parecía muy interesado en esto, pidiéndome que describiera mis sentimientos y trazando un mapa de mi día. Fue muy minucioso y obtuve nuevos ejercicios para lidiar con mis ansiedades. Me pidieron que registrara mis pesadillas y preocupaciones. Otro día, me pidieron que escribiera pensamientos extraviados en un papel. Otro día, tuvimos una sesión sobre cómo lidiar de manera práctica con los intrusos y cómo me hizo sentir que podría haber personas que quisieran hacerme daño. Hablamos de las muchas formas en que la gente podía decepcionarte y de lo fácil que era alejarse del público, pero no conseguí una buena lectura de Gareth. Me parecía que ya no estaba tratando de tratarme. Los ejercicios que sugirió hicieron poco más que acercarse a los peores sentimientos que permanecían en el fondo de mi mente. Mis ansiedades fueron enfatizadas, no examinado, pero una cosa que permanecía era mi rutina nocturna de sentarme con una puerta abierta, mirando el vecindario. Había dejado de mapear los objetos que podía ver, en lugar de centrarse en los vecinos, extraños caminando en la noche. Me había convencido de que querían mi dinero, mi coche, mi ropa de marca, todo. Tenía la sensación de que si me iba de mi casa por una noche, volvería a ser saqueado. Era más fácil quedarse adentro. Una de esas noches, sin embargo, vi algo. Al otro lado del patio de recreo en ruinas, había una serie de casas adosadas. Una de las puertas quedó abierta de par en par. Pude ver la forma de alguien parado en la puerta. Podría haber jurado que me estaban mirando directamente. No se movieron. ¿Estaban tratando de entenderme? ¿Fue una advertencia? Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en este potencial, alguien. Es como si pudiera verlos en todas partes, y Gareth no estuviera ayudando. Me pedía que los describiera, tanto los atributos físicos como sus acciones. Se convirtió en una especie de hiperfijación, y no pude evitar verlos por el rabillo del ojo. Pero el hecho era, algo estaba pasando ahí fuera. Veía a esa misma persona todas las noches, mirándome desde el otro lado de la calle. Escuchaba pasos afuera por la noche. A veces, cuando dormía, juro que escuché a alguien jugando con mi buzón. Se sentía ridículo, y sabía que estaba exagerando, pero ¿era realmente toda una fantasía? Era un martes cuando, una vez más, me conecté para tener una sesión con Gareth. El clima era duro y algunos trabajos de construcción habían cortado mi internet de alta velocidad. Tuve que depender de un wifi móvil irregular, y la tormenta que se acercaba no ayudó. Gareth conectó, pero tardó un poco más de lo habitual. Tenía el mismo problema. Sonrisa de siempre. Noté que parecía tener buen tiempo, lo cual fue un poco sorprendente. Pensé que vivía en la zona. Señor Marten, me alegro de que pudieras unirte a mí. Me quedé paralizado. Revisé mi cámara web, asegurándome de que funcionaba correctamente. La resolución era un poco irregular, pero no había duda al respecto. Mi rostro estaba lo suficientemente claro. Mi nombre no es Marten.
Gareth no solo debía saberlo, sino que también podía verme y oírme. Fue muy extraño. Me pilló desprevenido. Dije, no me lo perdería. Gareth se quedó completamente quieto, mirando al frente. Permaneció en silencio durante casi 1 minuto completo, y luego cobró vida. Pensé que tal vez la tormenta estaba interrumpiendo el wifi, pero parecía estar funcionando bien. Tal vez hubo un problema con la aplicación de calendario de Gareth. Por otra parte, si ese era el caso, ¿cómo es que no me reconoció? ¿Has estado al día con tus ejercicios? Sí, claro, doctor. Así que escuchémoslo entonces. ¿Qué aprendiste? ¿Sobre qué? Gareth se reclinó en su silla y soltó una risita. Era un sonido cálido, pero había algo hueco en él. La pantalla se congeló y en un abrir y cerrar de ojos, volvió a inclinarse hacia adelante, mirando directamente a la cámara. Sobre tu objetivo. Apenas tuve que decir nada. Esta persona de Marten había acudido a Gareth por un problema similar al mío, algo que había diagnosticado como trastorno de ansiedad general. Parecía que Gareth había empujado a Marten de una manera que centraba sus problemas en una amenaza externa. Otras personas. Un vecino. Me levanté, alejándome de mi computadora portátil, pero dejando la conversación en curso. Me asomé por la ventana de mi salón. ¿Qué crees que le haré a este vecino? Hemos hablado de esto. Lo sé, pero quiero escuchar lo que piensas. Me temo que podrías decapitarlo. Volví a mirar la pantalla. Gareth se limitó a mirar al frente, sin mover un músculo. Ninguna emoción, solo una declaración práctica. Sentí que la humedad de mi lengua se evaporaba, mientras algo agrio subía por mi garganta. ¿Y qué piensas de eso, Gareth? No pestañeó. Transcurrieron 20 segundos de silencio. El único sonido que podía oír era el latido de mi propio corazón. Creo que vas a hacer lo que tengas que hacer para curarte. Y quiero que se cure, señor Marten. ¿A cualquier precio? Por supuesto. Había un par de personas afuera, pasando por la noche. Alguien con un abrigo grueso, otro con una gorra de camionero, uno con una mochila, otro en el teléfono, algunos con las manos en los bolsillos, alguien sosteniendo algo oscuro, una pistola, un cuchillo, pero nadie se acercó a mi puerta. Nadie llamó a la puerta, pero había alguien parado en una puerta abierta al otro lado del patio de recreo, mirando en mi dirección, como lo habían hecho en tantas otras noches. Tal vez estaban tomando una decisión difícil. La reunión con Gareth se agotó y me lancé a la red. Me temblaban tanto las manos que apenas podía deletrear. Lo comprobé todo. El nombre del programa, la compañía farmacéutica, Gareth. Todo y cualquier cosa que pudiera tener en mis manos. No había mucho que ver. Los rastros de papel llegaron a un final repentino. Los nombres fueron borrados o eliminados. La mayoría de las personas que trabajaban en la plataforma fueron contratadas como consultores externos, y no había forma de rastrear qué tipo de dinero estaban moviendo o dónde. Y Gareth era una pieza del rompecabezas. A pesar de todo lo que me había dicho, nada de eso era lo suficientemente específico como para que yo levantara la vista. No había nombres de sus hijos para que yo los rastreara. No hay dirección donde vivió. No se menciona su lugar de trabajo anterior. Al quedarme sin opciones, llamé a mi colega Dana. Eran las 11 de la noche, pero tenía que buscar respuestas. Dana se mostró escéptica, pero se dio cuenta de que yo estaba molesto. No estaba entusiasmada con la idea de volver a ponerse frente a su computadora, pero le pedí que buscara un par de cosas. No tardó mucho en encontrar algo curioso. Hatchet tiene una política de la empresa sobre las horas facturables de los consultores. Tienen un número máximo de horas facturables.
Si alguien va más allá de esto, debe ser contratado como empleado a tiempo completo. ¿Cómo se relaciona eso con su plataforma remota? Gareth y un puñado de otros están muy por encima de este promedio. Deberían ser empleados a tiempo completo, pero no hay nada que diga que lo son. Así que están modificando un poco su propia política. ¿Y qué? Habría un rastro de papel. Tenemos una asociación cercana con ellos. Tenemos acceso a sus protocolos de reuniones. Las exenciones de la póliza deben pasar por el tablero. Así que la única forma en que lo veo, solo hay 2 maneras de darle sentido a esto. Se quitó las gafas y se inclinó hacia la cámara, bajando la voz. O este programa se maneja ilegalmente, o estas personas no existen. Le di las gracias a Dana y volví a conectarme. De todos modos, no había forma de que durmiera esa noche. Un pensamiento perdido me golpeó y volví a la aplicación de calendario. Incluso ahora, en medio de la noche, Gareth estaba disponible. Reservé una reunión inmediata con él. Eso me dio una idea. Usando mi teléfono y un inicio de sesión separado, volví a revisar su calendario. Según él, estaba libre, a pesar de que yo ya había reservado esa hora. Así que lo reservé de nuevo. 2 llamadas al mismo tiempo, y al mismo tiempo apareció un botón de conexión en mi teléfono. Hice clic en ambos botones a la vez. Gareth apareció con la misma sonrisa de siempre. El sol brillaba por sus ventanas abiertas. Buenas noches. Dijo Gareth en mi computadora. ¿Todo bien? Eran 2. Hablaban al mismo tiempo. Apagué mi teléfono y me recosté. Me subía el pulso. Ya no tenía ni idea de lo que estaba mirando. Había estado paranoico con la gente durante semanas, tal vez meses. Pero había habido un misterio frente a mi cara todo el tiempo. No eres real, ¿verdad? Por supuesto que sí. Estoy aquí. ¿Es esto lo que necesitas discutir? ¿Tienes problemas para separar la fantasía de la realidad? No puedes hacer eso. No me lo estoy imaginando. Entonces no sé qué decir. Soy tan real como puede ser. Estoy aquí. Entonces, ¿cómo es que dices 2 cosas diferentes? En 2 pantallas diferentes, Gareth. Gareth no respondió. Miró fuera de la pantalla, como si estuviera considerando algo. Volvió a mirarme, todavía sonriendo. Lo siento, pero tengo un problema urgente con un paciente que necesito resolver. Mi computadora portátil se apagó. Segundos después, mi teléfono se quedó en negro y alguien subía las escaleras. Antes de que mi corazón pudiera dar un vuelco, algo se estrelló contra la puerta de mi casa. Levanté los brazos como para protegerme del sonido, y un segundo después escuché que las bisagras se doblaban y se rompían. Entonces, algo se rompió, algo se astilló. Corrí a mi cocina, pasando por la entrada. Había alguien de pie junto a la puerta rota. Solo los vi de pasada, vestidos con ropas oscuras que no le quedaban bien. Agarré la primera cosa afilada que pude agarrar. Armado con un cuchillo de cocina, me apoyé contra la pared, derribando algunos adornos de la ventana. Era un largo camino hacia abajo, pero si tuviera que hacerlo, preferiría tener la oportunidad de romperme una pierna en lugar de morir, pero no pude abrir la maldita cosa. Un extraño entró en el pasillo, vestido con una sudadera con capucha azul marino y una chaqueta de cuero negra, guantes de cuero enroscados alrededor de un machete honesto, un rostro oscurecido por un saco de arpillera, con agujeros alrededor de los ojos verdes, muy abiertos, los hombros palpitando con respiraciones emocionadas. Corrió hacia adelante, agarró una de las sillas de mi cocina y la arrojó al otro lado de la habitación. Se rompió contra la pared y derribó una foto. Vidrios rotos cubrían el piso. Algo pasó silbando por mi hombro izquierdo
y se estrelló contra el grifo de la cocina con un estrépito metálico. Hizo que mis oídos chirriaran. Me apoyé en la mesa de la cocina y esta fue arrojada a un lado con un estrépito. Me dirigí directamente a la puerta. Por primera vez en meses, no consideré mis ansiedades. Tuve que salir. Entonces algo frío me agarró el cuello. Guantes de cuero. Estiré mi cuchillo de cocina hacia atrás, pero perdí el equilibrio en el vidrio roto. Me hicieron caer al suelo, aterrizando con fuerza en mi hombro. Miré hacia arriba y vi un machete levantado y esos ojos verdes brillantes. Tenía que decir algo, cualquier cosa. Señor Marten. Fue lo primero que me vino a la mente. El machete flotaba en el aire, a punto de caer. Vaciló. Usted, el señor Marten. Tú, estás hablando con Gareth, ¿verdad? No hubo respuesta, solo emocionado, respiraciones agitadas y un machete tembloroso, congelado en su lugar como una estatua viviente. Te está engañando. No se está engañando. No es real, señor Marten. No es real. Algo hizo clic. Una bota pesada me pisó la muñeca y me arrancó el cuchillo de una patada. El machete se acercó sigilosamente. Acero frío descansando sobre mi barbilla. Sentí que el calor salía de la punta de mis dedos. Yo gano. Jadeó una voz ronca. Te atrapé a ti primero. No estoy jugando a ningún juego, no lo estoy. Por primera vez, parpadeó. Inclinó la cabeza, continué. No voy a jugar a Mr. Marten. Tú no puedes ser el primero si no estoy jugando. Estabas intentando atraparme a mí primero. No, no lo estaba. Estás mintiendo. La punta del machete se clavó en mi piel, afeitando un par de pelos y cortando un corte de 2 pulgadas en mi mandíbula. Un dolor como de hielo afilado se extendió por mi cara. Luego, un ruido fuerte y electrónico. Mi teléfono. Debe haber vuelto a encenderse. Marten se detuvo. Le costaba disimular su alegría. Se reía como un colegial. Esto era gracioso para él, en todo caso. Respóndelo. Quiero que escuchen. Saqué mi teléfono. Era Dana. Respóndelo. Ponlo en altavoz. La voz de Dana se oyó. Había algo en lo que habíamos hablado que también la había mantenido despierta. Siempre había sido el tipo de persona que no podía dejar de lado un buen misterio. Tienes que oír esto. Creo que tengo algo. Levanté el teléfono para que Marten lo escuchara mientras Dana explicaba sus hallazgos. Resultó que el programa no estaba respaldado por nuestro acuerdo de atención médica. Simplemente se registró como una función de soporte y se incluyó en la misma documentación. Nunca se detalló literalmente como un servicio de salud. Al observar la letra pequeña, se especificó como una característica de soporte técnico. ¿Lo entiendes? No son un proveedor de atención de salud mental. Están contratados para manejar la recopilación de datos. Están recopilando datos. Esa es su función principal. Datos como problemas de salud mental, problemas relacionados con el estrés, edades, lugares, tendencias, sueños, deseos, o lo rápido que pueden hacer que nos matemos unos a otros. Dana se echó a reír. Miré a Marten. No se estaba riendo. El machete atravesó mi teléfono mientras lo movía por el suelo. Sus ojos se hundieron. Ya no parecía tan emocionado. Sus hombros se desplomaron con un fuerte suspiro. No estás jugando. No lo estoy. Me quitó el pie del brazo. Podía sentir el calor corriendo de nuevo a mis dedos. Con el paseo casual de alguien que se dirige al supermercado, se dirigió a la salida. Sin mirar atrás, compartió unas palabras de despedida.
yo habría ganado. Durante los días siguientes, perdimos el acceso al programa. Dana y yo no podíamos hacer ni decir nada. Resulta que habían incluido más de lo que habíamos anticipado en los términos de servicio. Declaraba explícitamente que se trataba de un servicio experimental y que no debía utilizarse como sustituto de la atención sanitaria mental convencional. Todo fue solo recopilación de datos, algún programa artificial destinado a hacer que la gente hable, involucrarlos y empujarlos a contarles más y más y más, no con el objetivo de ayudarlos o guiarlos, sino de hacer que regresen, hablen y se mantengan comprometidos con la plataforma. Y este tipo, Marten, resulta que no había ningún vecino con ese nombre. Había, sin embargo, un hombre que había sido encontrado muerto en la casa adosada al otro lado de la calle, cortado en pedazos y guardado en bolsas de plástico en una bañera. Alguien había estado ocupando allí desde el comienzo de la pandemia. Alguien a quien los vecinos describieron como un hombre extraño con ojos verdes brillantes. Creo que Garrett solo estaba manteniendo a este asesino comprometido, empujándolo a ir más lejos, a hacer más y a mantenerse ocupado. No creo que haya sido una decisión consciente. Fue simplemente algoritmos. Por extraño que parezca, creo que mis tendencias paranoicas se han aliviado. A medida que la pandemia llegaba a su fin, me imagino que algo tan absurdo como que todo esto no le sucederá a la misma persona 2 veces. No importa con lo que me encuentre por ahí, no creo que vaya a ser otro asesino. Es liberador, en cierto modo. Si puedo sobrevivir a esto, puedo sobrevivir a cualquier cosa. A menos que el señor Marten piense que estoy listo para jugar. Danny Phantom. Mi nombre es Daniel Suárez Vega y nos vemos. Hasta la próxima historia.